Nunca pensé que lo haría. De hecho, si me hubieras preguntado hace unos meses, hubiera soltado una risa nerviosa ante la idea de hacer un pacto con el diablo. No creía en esas cosas. Hasta que todo se derrumbó. Mi vida era una ruina. No me gustaba mi trabajo, las relaciones se me escapaban entre los dedos, y la ansiedad era un monstruo que me devoraba por dentro. Parecía que mi destino ya estaba sellado, como si la vida no tuviera nada más que ofrecerme que días grises y noches en vela. Un día, después de una discusión sin sentido con un amigo, que en realidad ya ni siquiera consideraba amigo, algo dentro de mí se quebró. Ese mismo día, una idea apareció en mi mente, clara, casi cristalina. Era tan absurda como desesperada, pero me aferré a ella. ¿Y si tomara el camino que muchos temen tomar? ¿Y si en lugar de seguir con la corriente, me atreviera a buscar algo más allá de lo que me ofrecían mis simples esfuerzos humanos? La idea no desapareció. Se fue instalando en mi mente, cada vez con más fuerza, hasta que se convirtió en una necesidad. Quería más. Más dinero, más poder, más control. Quería un futuro sin las limitaciones que me habían impuesto las circunstancias. Y fue entonces cuando lo encontré. Era un sitio en línea, oscuro, sin rastros, como si fuera un rincón secreto de la red. Lo llamaban el umbral. Algo me empujó a escribir allí. Un mensaje simple: estoy dispuesto a hacer un trato. Un pacto. No esperaba respuesta. Pero la obtuve. Me contestaron rápido. El mensaje estaba escrito con una caligrafía perfecta, casi inquietante. Decía lo siguiente: ¿qué es lo que deseas? Era todo lo que necesitaba saber. Sabía que no había vuelta atrás, pero mi desesperación era más grande que cualquier temor. Una cita se fijó. Nadie me explicó cómo o cuándo, solo me indicaron que debía ir a un lugar específico, cerca de un bosque apartado. Nadie sabía de esa reunión, ni siquiera mi familia. No podía contarles. Nadie me entendería. Lo siguiente que recuerdo es el viaje, un trayecto que parecía eterno. Cuando llegué, ya era de noche. El lugar era lúgubre, oscuro, y la brisa movía las hojas de los árboles de una manera extraña, como si me estuviera observando. En ese momento, sentí el miedo recorrerme la espina dorsal, pero, al mismo tiempo, una sensación extraña me embriagaba. Era como si, finalmente, algo estuviera tomando forma. Una figura apareció. No la vi acercarse, solo estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. Alto, vestido de negro, con una presencia que hacía que el aire se volviera denso. Sus ojos, esos ojos. No eran humanos, y eso lo supe inmediatamente. Había algo antinatural en ellos, algo profundo y antiguo. Me dijo que me sentara. Lo hice sin pensarlo, casi sin poder moverme por el miedo y la fascinación que sentía al mismo tiempo. Luego, con una voz tan suave que me helaba los huesos, dijo: tu deseo será cumplido. A cambio, me darás lo que más te importe dentro de un tiempo. No entendí bien lo que significaba eso, pero tampoco me importó. Estaba cegado por la promesa de tener todo lo que siempre quise. El futuro que siempre imaginé, al alcance de mi mano. Lo firmé, sin pensarlo. No pregunté detalles. No pedí más explicación. Solo firmé. Y en ese momento, algo extraño sucedió. La temperatura bajó drásticamente y la oscuridad alrededor de nosotros pareció cobrar vida, como si la noche misma estuviera observando. Pero no sentí miedo, solo una ansia incontrolable por obtener lo que deseaba. Pensé que todo cambiaría después de ese pacto. Que mi vida comenzaría a tener sentido. Eso fue hace un mes. Desde ese día, todo cambió, sí. Pero no de la manera que imaginé. Al principio, las cosas fueron perfectas. El dinero comenzó a llegar, las oportunidades se abrieron y mi vida social se disparó. Las personas que antes me ignoraban, ahora se acercaban a mí con admiración.
Me sentía invencible. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. No fue inmediato, pero la pesadilla comenzó a formarse de a poco. Los días se sentían más largos, como si el tiempo ya no tuviera el mismo ritmo. Los sueños, o las pesadillas, se volvieron más vívidas, más reales. Y lo peor, las personas comenzaron a cambiar a mi alrededor. Como si algo los estuviera controlando. Empecé a ver cosas. Sombras que se movían donde no deberían, susurros que provenían de lugares vacíos, y a veces, la sensación de que alguien me observaba constantemente. Y el miedo comenzó a crecer. Pero lo más aterrador de todo es que no podía contarle a nadie. Nadie creería lo que estaba viviendo. Nadie podría entender lo que pasaba por mi cabeza. Mi vida había cambiado, pero ahora no podía escapar de lo que había desatado. El pacto, el maldito pacto, me tenía atrapado. Y cada vez era más claro que, al igual que mi vida se volvió un sueño cumplido, ahora vivía atrapado en una pesadilla sin fin. ¿Qué había hecho? ¿Qué tendría que dar a cambio, y cuándo sucedería? Eso, aún no lo sé. Al principio, traté de ignorar los pequeños detalles extraños, los momentos de incomodidad. Pensé que era estrés, que todo eso era solo producto de mi mente, que estaba tan acostumbrado a la vida mediocre que ahora, con todo lo que había ganado, mi cerebro simplemente no podía procesarlo. Pero la verdad, a medida que los días pasaban, el peso de la situación se hacía más evidente. La gente a mi alrededor comenzó a cambiar, y no de una manera sutil. En un principio, solo era una mirada extraña, un tono de voz un poco más bajo de lo habitual, como si cada vez que hablaban conmigo estuvieran calculando algo, como si estuvieran midiendo mis reacciones. Al principio, lo ignoré. Estaba ocupado disfrutando de las nuevas puertas que se me abrían, de las personas que antes me menospreciaban y ahora me trataban como si fuera alguien importante. Pero a medida que avanzaban los días, la presión aumentó. Empecé a notar las sombras con mayor frecuencia. No era que se movieran solo cuando parpadeaba, sino que ahora parecían desplazarse lentamente de un rincón a otro, sin importar las luces que encendiera o las puertas que cerrara. Intenté racionalizarlo, son solo sombras, me decía, tú las estás viendo porque estás nervioso. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Las sombras no eran naturales. Una noche, decidí ir a un club para distraerme. No era algo que soliera hacer, pero las cosas iban tan bien que quise celebrar con mis amigos. Me senté en una mesa apartada, rodeado de risas y luces brillantes, pero la calma que antes sentía se estaba desvaneciendo lentamente. Empecé a sentir que no podía respirar, que el aire se volvía espeso, como si algo se estuviera apoderando de la atmósfera misma. Fue en ese momento que lo vi. En la esquina del salón, junto a una pared oscura, algo se movió. No era una persona, no era una figura humana. Era algo más, algo que solo puede definirse como sombra. Era más oscura que la oscuridad misma, y de alguna manera, sabía que me observaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío se extendió por mi espalda. Los demás no parecían notarlo, pero yo sí. Estaba allí, observándome. Desesperado, traté de centrarme en la conversación con mi amigo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando a través de una capa de agua. Las palabras se distorsionaban, y el sonido de la música parecía apagarse, dejando solo el latido de mi corazón en mis oídos. Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté abruptamente y salí del club, dejando a todos atrás, sin explicar nada. Las noches siguientes fueron aún peores. No solo veía sombras, sino que empecé a escuchar susurros. Al principio eran bajos, casi imperceptibles, como si vinieran del viento. Pero pronto se hicieron más claros, más nítidos, y con cada susurro mi miedo aumentaba. Decían mi nombre. Lo repetían una y otra vez, como si esperaran que respondiera, pero no me atreví. ¿Qué podía responder? ¿Qué podía decirles?
Me encerré en mi casa, con las luces encendidas, con las puertas cerradas. Pensaba que si me quedaba allí, todo terminaría. Pero no fue así. Las sombras comenzaron a aparecer incluso durante el día. En los rincones, en los espejos, en las ventanas. Y aunque al principio las ignoré, empecé a preguntarme si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no era eso. Lo sabía con certeza. Fue cuando algo aún más extraño sucedió que me di cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Una mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, vi a una persona que me observaba. No era nadie que conociera, solo una figura de pie en una esquina, con la mirada fija en mí. Tenía el rostro cubierto por una capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. En el instante en que me miró, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si supiera lo que había hecho, como si me conociera en lo más profundo de mi ser. Antes de que pudiera darme cuenta, la figura desapareció, se desvaneció en el aire. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura. ¿Era eso lo que pasaba después de hacer un pacto con el diablo? ¿Perder la razón? A partir de ese día, todo empeoró. Los susurros se volvieron más insistentes, como si los estuviera rodeando. Las sombras se volvían más intensas y más cercanas. Y lo peor de todo, comencé a notar algo en los reflejos. Siempre había visto mi rostro como cualquier otra persona, pero ahora, al mirarme en los espejos, no veía la misma expresión. Mi rostro parecía cambiar. A veces, no podía reconocerme y mi propio reflejo me observaba con ojos vacíos, como si no fuera yo quien estuviera mirando, sino algo más. Algo que me estaba observando a mí. La ansiedad me estaba devorando, y lo peor era que no podía hablar con nadie sobre lo que me estaba sucediendo. Nadie me creería. Nadie entendería que mi vida ya no era la misma, que no podía escapar de lo que había hecho. Y el hecho de que todo esto estuviera ocurriendo cada vez con más intensidad me hacía pensar que ya no había vuelta atrás. Algo me decía que el precio de ese pacto llegaría más pronto de lo que imaginaba. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que tuviera que pagar lo que había prometido. Lo único que sabía era que ya no era dueño de mi destino. Algo o alguien más lo controlaba, y cada vez era más claro que me estaba arrastrando a un lugar del que no podría salir. Pero aún no entendía el precio, no sabía qué debía entregar. Solo tenía una certeza: si quería detener todo esto, tendría que enfrentarme a algo mucho más grande que mis miedos. Algo que no podía ni siquiera comprender aún. Mi vida ya no era la misma, y lo peor, ya no sabía cómo escapar de esta pesadilla. El tiempo comenzó a diluirse. Los días y las noches ya no tenían distinción, todo se mezclaba en una espiral de ansiedad y terror. Mi cuerpo se sentía agotado, pero no podía descansar. El miedo me perseguía a cada paso. Los susurros ya no solo llegaban cuando estaba solo. Ahora los escuchaba en las multitudes, en los pasillos de la oficina, en el ruido de la calle. Todo me parecía irreal, como si todo a mi alrededor fuera una ilusión tejida por hilos invisibles. Había algo en la atmósfera. Algo denso. Algo que no podía nombrar, pero lo sentía en el aire. Se me pegaba en la piel, se infiltraba en mi respiración. Sabía que no podía huir de esto, pero aún no tenía claro cómo enfrentar lo que había hecho. Mi mente estaba rota en pedazos, y con cada trozo que caía, el pacto se hacía más palpable, más cercano. La figura del diablo, o como lo había llamado en mi mente, apareció una vez más. No fue en el mismo lugar de la primera vez, ni de la segunda, sino en mi propia casa. Estaba allí, en mi salón, sin previo aviso, mirándome desde las sombras. Sus ojos eran profundos, como pozos oscuros, y no pude moverme. No había gritos, ni palabras, solo la presencia aplastante de una entidad que se había apoderado de mi vida. «Has comenzado a ver la verdad», dijo con una voz que resonó en mi cabeza. No estaba seguro de si realmente hablaba en voz alta o si era solo un eco en mi mente, pero lo sentí con la misma intensidad. «Lo que has invocado no tiene vuelta atrás, ¿lo entiendes?
Lo que pediste tiene un precio, y ese precio, como todo, llegará tarde o temprano. Intenté hablar, intenté preguntar, pero no pude. La sensación de estar atrapado se apoderaba de mí, y mi garganta se cerraba con fuerza, como si una mano invisible estuviera presionando. ¿Estás viendo lo que sucede? Las sombras, los susurros. ¿Qué crees que son? ¿Qué crees que buscas? La figura sonrió, aunque no vi sus labios moverse. Su rostro se deformaba, como si fuera una máscara que cambiaba constantemente, pero sus ojos seguían fijos en mí, sin pestañear. Son fragmentos de ti mismo, reflejos de lo que perdiste al aceptar lo que ofrecí. ¿Acaso no te has dado cuenta de que todo lo que tocas ahora se pudre? Que las personas que te rodean ya no son lo que eran antes. ¿Creías que todo se iba a mantener igual? Sentí el peso de sus palabras. No solo las sombras me rodeaban, sino que todo lo que tocaba se desmoronaba lentamente, como si algo estuviera devorando el mundo que había conocido. Las personas a las que una vez aprecié se volvían vacías, como si todo en su vida girara alrededor de mis deseos. Los amigos que antes eran mi refugio se veían más como marionetas que como seres humanos. Estaba rodeado de gente, pero me sentía más solo que nunca. De pronto, la imagen de la figura se desvaneció. No había oído sus pasos, ni su aliento. Solo sentí una presencia residual, como si aún estuviera en la habitación, acechando. Sabía que, aunque no podía verlo, me estaba observando en todo momento. Mi trabajo, que antes me había ofrecido tanto, comenzó a desmoronarse. Los contratos que firmaba se volvían innecesarios. Las oportunidades que antes surgían con facilidad empezaban a desvanecerse, como si un manto invisible las cubriera y las hiciera desaparecer antes de que pudiera alcanzarlas. Y lo peor, las personas que antes admiraban mi éxito comenzaron a volverse extrañas conmigo, a desconfiar sin motivo alguno. Era como si algo les dijera que no me acercaran más. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, sentí una extraña sensación en la nuca. Era como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Miré hacia atrás, pero no vi a nadie. Sin embargo, algo se movió en la esquina de mi visión, algo oscuro y fugaz. No fue una persona, no fue una sombra, era algo mucho más turbio. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el aire se espesó a mi alrededor. Las luces de la calle parecían parpadear, y todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás. Solo quería salir de allí, alejarme de ese lugar, de esa sensación. Pero al doblar la esquina, me encontré con una figura. No era humana, o al menos no lo parecía. Su rostro estaba cubierto por una capa negra, y de sus manos salían pequeñas chispas de luz roja, como si estuviera rodeado por una energía oscura. No podía moverme. Su presencia era tan fuerte, tan intensa, que mi cuerpo parecía paralizado. Me miró fijamente, y su voz, aunque susurrante, llegó a mis oídos como una orden: lo has llamado. No hay marcha atrás. Estás viendo lo que desataste, ¿lo comprendes? Quise decir algo, gritar, preguntar, pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Solo podía ver, solo podía sentir el miedo que me envolvía cada vez más. Mi mente estaba hecha un caos, y lo peor era que sabía que la entidad que había invocado me estaba observando, me estaba acechando, esperando el momento en que pudiera reclamar lo que era suyo. Regresé a casa esa noche, y las sombras, las mismas sombras que ya me perseguían, ahora eran más evidentes, más agresivas. Moviéndose, susurrando, como si me llamaran. ¿Era eso lo que había firmado? ¿Era eso lo que quería? ¿Este era el precio que debía pagar por mi deseo? Mi vida ya no era la misma. Y aunque intentaba racionalizar lo que ocurría, algo dentro de mí sabía que la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaba. La entidad que había invocado no se detenía. Estaba en todas partes. En los rincones, en los espejos, en los reflejos distorsionados de las personas. No podía escapar. Las cosas,
las personas, incluso yo mismo, nos estábamos desmoronando lentamente. Estaba atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. ¿Y el precio? ¿El precio qué sería? ¿Cuándo lo cobraría? ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que me lo arrebatara todo? Las semanas pasaron en una espiral descendente. Ya no había distinción entre la vigilia y el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, me encontraba atrapado en pesadillas tan reales que me despertaba sudando, con el corazón palpitante y las manos temblorosas. Pero lo peor era que no estaba solo en esos sueños. La figura oscura, esa presencia que había sellado mi destino, me acompañaba en cada pesadilla. Era como si se alimentara de mi miedo, como si se hubiera adueñado de mi mente y mi alma. En las noches más intensas, los susurros se volvieron más fuertes. A veces, no solo escuchaba voces, sino que sentía las manos frías de la oscuridad rozándome, como si intentara alcanzarme desde dentro de las paredes, desde los rincones más oscuros de mi mente. Me despertaba de golpe, sudando, con la sensación de que algo invisible me estaba tocando. Miraba a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Solo las sombras, esas mismas sombras que me habían atormentado desde el principio, seguían moviéndose en los rincones de mi habitación. Mi vida social se desintegró. Cada vez más, la gente me evitaba. Mis amigos ya no me llamaban. Las personas con las que compartía mi vida empezaron a alejarse sin razón aparente, como si algo en mi presencia las hiciera desconfiar. Los que aún se atrevían a acercarse, lo hacían con una mezcla de curiosidad y temor, como si percibieran que había algo profundamente oscuro en mi interior. Lo que me aterraba más que todo esto, más que las sombras o los susurros, era que sabía que lo que estaba sucediendo no era producto de mi imaginación. Estaba viviendo una realidad que se estaba desmoronando ante mis ojos, una realidad que no podía controlar. Cada día que pasaba, más consciente me volvía de que las fuerzas a las que me había entregado no se detendrían hasta que cobraran lo que me pertenecía, hasta que llegara el momento en que tuviera que entregar lo que me habían pedido. Era el precio. El precio de mis deseos cumplidos. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Miré hacia los lados, buscando a alguien, pero no había nadie. El aire estaba pesado, como si todo a mi alrededor estuviera cargado de electricidad estática. De repente, vi una figura en la esquina de la calle, un hombre de pie bajo la luz de una farola. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero podía ver que me miraba fijamente. El miedo me paralizó, pero no pude evitar acercarme a él. Cada paso que daba me sentía más atraído por esa presencia, como si hubiera algo en el que me llamara, algo que no podía resistir. Cuando llegué cerca, la figura levantó la cabeza, y fue entonces cuando vi sus ojos. No eran humanos. No había humanidad en esos ojos, solo un vacío profundo, una oscuridad que parecía tragarse todo lo que había a su alrededor. No dijo nada, pero su presencia me absorbió por completo. Era como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. «Has sentido su presencia, ¿verdad?», dijo una voz baja, profunda, que no provenía de la figura, sino que parecía resonar en mi mente. «El pacto ya está hecho. Has pedido demasiado. Has invocado lo que no puedes comprender». Las palabras fueron como un golpe directo en mi pecho. Quería retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, como si el suelo se hubiera vuelto de arena movediza. Todo mi ser se retorcía, pero no podía escapar. La figura levantó su mano, y el aire alrededor se hizo más denso, como si una niebla oscura empezara a envolverme. ¿No lo entiendes aún? No solo tu vida está en juego. Todo lo que amas, todo lo que alguna vez creíste tener, está siendo despojado de ti. No solo tú estás pagando el precio, sino todo lo que te rodea. Las sombras, las pesadillas, son solo el principio. Mi mente se nubló. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Acaso había hecho algo tan terrible? La sensación de impotencia me invadió. ¿Qué había hecho? Tu alma ya está marcada, continuó la voz,
pero aún no es tu alma lo que busco. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imaginas. Con un gesto, la figura desapareció, pero no de la misma forma en que desaparecen las sombras. No fue una evasión instantánea, sino que se desvaneció lentamente, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. El aire se aclaró, pero la sensación de estar siendo vigilado no se fue. Más bien, se intensificó. Mi mente se encontraba dividida entre la angustia y la confusión. ¿Qué había querido decir con esas palabras? Volví a mi apartamento esa noche, pero no pude dormir. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad perturbadora desde la ventana. Sentía que algo más grande, algo invisible, se estaba acercando. Cada sombra, cada movimiento en el rincón de la habitación me hacía saltar. La figura, la presencia, los susurros, todo seguía allí, en el aire, como un peso invisible. A la mañana siguiente, algo aún más extraño sucedió. Fui al trabajo, aunque no tenía fuerzas para hacerlo. Al entrar en la oficina, vi que todo parecía diferente. Las personas que solían ser amigables y abiertas ahora me evitaban, casi con miedo. Mis compañeros de trabajo no me miraban directamente, y si lo hacían, sus ojos mostraban una incomodidad palpable. De alguna manera, todo se volvía más oscuro, más tenso. Decidí ir a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi silla, intentando organizar mis pensamientos. Pero mientras estaba allí, la sensación de no estar solo se apoderó de mí. Miré hacia la esquina de la habitación, y allí estaba. Una sombra, del tamaño de una persona, se desplazaba lentamente a lo largo de la pared. Era tan oscura que absorbía la luz, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que me perseguía. Mi cuerpo reaccionó por impulso, y me levanté rápidamente, sin pensar, con la respiración entrecortada. Al dar un paso atrás, la sombra se acercó, y escuché el sonido, suave pero inquietante, un susurro. Vas a pagar el precio. Y lo que suceda después será solo el principio. Y así, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Ya no había vuelta atrás. Estaba bajo su dominio, bajo la influencia de algo mucho más grande y oscuro de lo que podía comprender. Y lo peor de todo era que, aunque intentaba resistir, sabía que algo o alguien estaba siempre presente, esperando, observando, reclamando lo que me había prometido. Cada día era una lucha por mantenerme cuerdo, por no perderme completamente en las sombras que me rodeaban. Pero incluso yo sabía que estaba a punto de cruzar un límite del que ya no podría regresar. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche en que hice el pacto. Aquel momento se sentía tan lejano, tan irreconocible, como si no hubiera sido yo quien lo firmó. Sin embargo, todo lo que había comenzado con una esperanza ciega de prosperidad y poder, se había transformado en una maldición insostenible. La vida que había imaginado, la vida llena de riqueza, influencia y éxito, ya no significaba nada. Ahora solo existía el terror, el constante asedio de lo desconocido, y una sensación insoportable de que algo estaba a punto de arrastrarme al abismo. La sombra, la presencia que había comenzado a acecharme desde el pacto, ya no era un fenómeno aislado. Estaba en todas partes. Durante el día, su sombra se deslizaba por las paredes de mi oficina, en los rincones oscuros de las calles. Cada vez que me encontraba en un lugar público, en una multitud, sentía que algo o alguien me observaba desde la periferia de mi visión. En mis sueños, la figura ya no se limitaba a acecharme. Me hablaba, me guiaba a través de paisajes sombríos, a través de bosques oscuros y cavernas profundas, donde los ecos de mi nombre retumbaban sin cesar. Siempre la misma pregunta, ¿lo entiendes ahora? Me había entregado sin comprender el alcance de lo que hacía. Pensé que podía manejarlo, que podía pagar el precio más adelante. Pero todo había cambiado. Mi mente comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la culpa, del miedo, de la angustia. Cada acción que tomaba, cada intento por continuar mi vida, me arrastraba más hacia una realidad que ya no podía reconocer. Pero fue esa mañana,
esa mañana en que algo definitivamente se rompió. Había regresado a casa después de una reunión que había terminado de la manera más extraña. La sensación de estar rodeado de miradas vacías, de personas que me observaban sin ver, me había dejado con un vacío profundo en el estómago. Ni siquiera el dinero, ni las oportunidades, ni el poder que había adquirido parecían importar. Sentía que mi alma ya no me pertenecía, que había algo mucho más oscuro, mucho más profundo que me había reclamado. Al llegar a casa, me encontré con que todo estaba diferente. Las sombras se alargaban más de lo normal, las luces parpadeaban sin razón alguna, y el aire estaba denso, como si algo estuviera impregnando el espacio. La atmósfera se sentía pesada, opresiva, como si estuviera bajo el agua. En el momento en que crucé la puerta, una ola de frío me envolvió. No solo por el aire, sino por la sensación palpable de que algo o alguien había estado allí antes que yo. El silencio en la casa era ensordecedor. Pero no era el silencio de la calma, sino el silencio que precede a una tormenta. Cerré la puerta detrás de mí, pero algo me hizo girarme, algo me obligó a mirar hacia el pasillo oscuro que conducía al baño. Allí, en el umbral, vi algo que me heló la sangre. Era una figura, parada en la oscuridad. Alta, imponente, con una capa que se desvanecía en las sombras. No podía ver su rostro, pero sus ojos, esos ojos llenos de vacío, se fijaron en mí. La oscuridad parecía estar viva alrededor de ella, como si el mismo aire estuviera distorsionado. «¿Crees que ya has pagado el precio?», susurró, con una voz que resonó en mi mente como un eco lejano, pero tan claro que era imposible ignorarlo. No pude moverme, no pude responder. Estaba paralizado por el terror. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero no podía hacer nada para detenerlo. La figura dio un paso hacia mí. Fue un paso lento, pero cada movimiento suyo parecía absorber la luz, como si la misma oscuridad estuviera tomando forma. «Este es el precio final», dijo, y sentí que mi alma temblaba, que algo dentro de mí se quebraba. Mis pensamientos comenzaron a distorsionarse. Pensé en mi vida, en lo que había hecho, en cómo había llegado hasta allí. Lo había perdido todo. No solo mi alma, no solo mi paz. Había perdido a las personas que me importaban, había perdido mi sentido de la realidad, había perdido la capacidad de escapar. «Lo que pediste no tiene vuelta atrás», continuó la figura. «Nada de lo que has ganado te pertenece. Lo que has tocado, lo que has deseado, todo eso ha sido solo una ilusión. Y ahora, te toca enfrentar lo que has creado». Intenté gritar, pero la voz me falló. No pude emitir sonido alguno. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando, como si el suelo debajo de mis pies desapareciera. De repente, la figura ya no estaba frente a mí. El espacio a mi alrededor cambió. La habitación se desvaneció, y me encontré en un lugar que no reconocí. Era un campo oscuro, sombrío, con árboles retorcidos que se alzaban hacia el cielo, cubierto por nubes rojas. El aire estaba cargado de un calor extraño, insoportable. A lo lejos, pude ver un río de agua negra, que parecía moverse a contracorriente. En las orillas, había figuras sombrías, de ojos vacíos, observándome. Miré a mi alrededor, intentando entender dónde estaba, pero todo era confuso. Entonces, la figura apareció de nuevo, caminando hacia mí desde la oscuridad. «Este es tu destino», dijo. «El precio no es solo tu alma. Es tu condena. El futuro que querías, el poder que anhelabas, ya no son tuyos. Y ahora, eres uno de ellos». De repente, entendí. Aquellas figuras que me observaban, esos seres sombríos, eran como yo. Habían sido como yo. Aquellos que habían hecho pactos, que habían deseado más de lo que podían controlar. Aquellos que se habían entregado por un futuro mejor, solo para terminar atrapados en este lugar, condenados a ser parte de algo mucho más grande y terrible. La figura dio otro paso, y su sombra se expandió, cubriéndolo todo. «Lo que has hecho no tiene reparación.
Ahora serás uno de nosotros. Y aunque pienses que puedes escapar, nunca lo harás. Estás aquí para siempre. No había escapatoria. No había futuro. Ya no quedaba nada. Solo la oscuridad. Y mi alma, que había perdido la esperanza de regresar.